Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Trejos y el día de hoy vengo a hablarles sobre las diferencias y similitudes de un contrato privado y un contrato público. Primero voy a empezar definiendo qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes con compromisos definidos, condiciones y sanciones que se aceptan de forma voluntaria con un fin o un objeto definido. Si, de acuerdo al curso de contratación pública y privada, entendemos que existen dos tipos de contratos, el contrato público y el contrato privado. Primero voy a hablar sobre la contratación pública. La contratación pública. En este tipo de contrato, como mínimo una de las partes pertenece al sector administrativo de un país y está sometida a las leyes y normas del mismo, actuando como contratante o patrón de la otra parte que bien puede obedecer a un ente natural que interactúa como subordinado. También existe la contratación privada, que esta nos habla, que dice que era un acuerdo entre dos o más partes que pactan beneficios e ingresos o intercambio de servicios sin que exista un ente administrativo público entre ellos. Es aquí donde podemos empezar a identificar varios tipos de contratos que se definen por sus características. Ya sabiendo la definición de cada uno de ellos, vamos a hablar sobre sus diferencias como tal. Puede entrar. Bueno, se diferencian primero, vamos a hablar qué es. En el sector privado, ya como ya lo dijimos antes, que se hace por entidades de inversionistas particulares. En el público se hace una contratación por medio del Estado. ¿Qué capital utilizan? En el privado usan capital exclusivamente privado. En el público el inversionista es el Estado o es por medio de inversión mixta. ¿Cómo se escoge el contrato privado? El contrato privado se realiza, para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública, lo contrario del contrato público, que para escoger sus contratistas sí se hace por medio de una licitación pública. ¿Con qué objetivo se hace el contrato privado? Se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresa. ¿Con qué objetivo se hacen los contratos públicos? Se hacen con el objetivo de desarrollar una obra de beneficio social. Para hacer un contrato privado se tienen que cumplir con los requisitos de solicitar un acuerdo entre particulares. En el contrato público, uno de sus requisitos es que se desarrolla por medio de un mandato legal. La complejidad privada es que su contrato y no requiere tanta tramitología. En el contrato público, para poder contratar con el Estado, es requisito indispensable estar escrito en el Registro Único de Proponentes RUT y otros factores que hacen más compleja su contratación. También se diferencian en su financiamiento, puesto que uno busca inversionista en utilidades generales por la misma empresa y el otro, su financiamiento se hace a través de gestión de obras de entidades del Estado. Otra diferencia es que en el contrato privado, según el artículo 1352 del Código Civil, el consentimiento de las partes basta para el perfeccionamiento del contrato. En el contrato público, para los contratos de la administración pública, en el artículo 76 de la Constitución consagra naturaleza de orden pública las normas que regulan el contrato. Otra diferencia es que tanto el procedimiento como la forma son libres salvo la ley. Eso por parte del contrato privado y por tanto el contrato público, su procedimiento, la forma es bajo una sanción o una, no alcanzo a leer.
pasar a la siguiente diapositiva. Cordial saludo, Bueno, mi nombre es Lady Herrera. En el día de hoy voy a hablar sobre las partes del contrato sector privado. El órgano de contratación. El órgano de contratación, que puede ser unipersonal o colegiado, inicia el procedimiento de contratación, tramita una licitación y adjudica el contrato. Este órgano cuenta con la asistencia con carácter general de una mesa de contratación. La mesa de contratación es la encargada de valorar la documentación presentada y realizar la propuesta de adjudicación del contrato. Dependiendo del caso, puede contar con el apoyo de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado para la evaluación de las ofertas. Tenemos el contratista. Puede contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. El título, en donde se indica la naturaleza del contrato, y el cuerpo sustantivo, primera sección, en donde se identifican las partes involucradas y se brinda información contextual como la fecha de firma del contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos. Tenemos la exposición, donde se da relación a los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante. El cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. El cierre, el cual es la fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes. Y los anexos, de ser necesario. Las partes del contrato del sector público. En un contrato, las partes deben estar en igualdad de condiciones para hacer el pacto y poner las condiciones respecto al consenso de la oferta y la aceptación. Debe haber dos partes con capacidad de igualdad en conocimientos para debatir con libertad sobre el contrato, llegando libremente a un acuerdo. Una parte llamada trabajador, que es la persona que presta un servicio a beneficio de otra persona. La otra parte es el empleador. Esta persona es quien da las órdenes y cancela los salarios por servicios prestados. Etapa precontractual. Se da antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Oferta, proponente, pliego de condiciones y selección. Las partes entran en conversaciones, discuten y definen el objeto del contrato, de lo que se trata. Buscan un acuerdo sobre los derechos y obligaciones que le corresponden a cada una. Determinan el territorio donde tendrá aplicación el contrato y acuerdan la duración del contrato. Etapa contractual. Se trata de la etapa más importante, pues es el marco dentro del cual las partes ejecutarán lo convenido. Contrato y contratista. Se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. Y por último, la etapa postcontractual, que es en la que cada una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones acordadas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. Aquí inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la liquidación de este. Voy a hablar de los principios de un contrato público. Entre estos tenemos el principio de transparencia, el cual nos garantiza una igualdad de oportunidades por los proponentes y respeto por los procedimientos del contrato. El principio de economía es fundamental y se interpreta como la parte más eficiente y eficaz que requiere el proceso de la contratación. El principio de la responsabilidad nos dice que los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución de las normas que hacen parte del proceso de la contratación. El principio de planeación son las actividades que deben realizar las entidades del Estado cuando se realiza el proceso de contratación para utilizar los recursos de forma apropiada. El principio de la selección objetiva
se encarga de seleccionar el ofrecimiento más favorable para los intereses colectivos. El principio de publicidad tiene como obligación hacer pública la información concerniente a la contratación. El principio del debido proceso. Las entidades deben comunicar a los contratistas las decisiones que les afectan, como informan sobre sanciones, multas, inhabilidades y actividades contractuales. Principio de imparcialidad. Fue creado para que las autoridades traten a todas las personas igual, sin discriminación alguna. Y el principio de contratación estatal. Se creó para tener un piso jurídico que le permita defenderse frente a la corrupción, ya que este es uno de los factores que más afecta a nuestro país. Compañera, tiene el micrófono que no se le está escuchando. Compañero, tienes el micrófono desactivado. Listo. Buenas tardes, mi nombre es James Torres, vengo a hablar sobre tipo de clasificación de un contrato público. Son contratos de obras públicas, se utilizan para la contratación de una obra. Contrato de concesión de obras públicas es la realización de ciertas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Contrato de concesión de servicios. Con este contrato, una entidad pública adjudica a título onerosa a una o varias personas. Contrato de suministro. Se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. Puede ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento. Contrato de servicio. El contrato de servicio se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Contratos mixtos. El contrato mixto incluye prestaciones de 2 o más obras. Incumplimiento de un contrato. El incumplimiento del contrato es donde el contrato realizado con anterioridad no es respetado y la parte que pide que se declare incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. El incumplimiento debe de ser grave y serio para el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el retraso en el pago de una parte menor del anticipo, ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Ejemplo de incumplimiento de contrato es cuando el producto se recibe en mal estado, no cumpliendo con lo escrito en el contrato. El comprado también incumple el contrato cuando no hace el pago de la mercancía en el tiempo pactado. Principio de igualdad. El principio de igualdad es una de las garantías más importantes para todas las personas, pues impone al Estado y sus autoridades el deber de otorgarles el mismo trato y protección, y a su vez les reconoce el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades, eliminando cualquier forma de discriminación. En desarrollo del mismo, el Estado debe promover las condiciones para que dicho derecho sea real y efectivo y además adoptar medidas en favor de grupos objeto de discriminación o marginamiento. Interés general. El interés general define la diferencia entre un asunto que es de relevancia privada, que solo interesa a las partes involucradas, y un asunto que tiene interés para que toda la sociedad, por ejemplo, un asunto que tiene que ver con asuntos de todos los recursos públicos. El interés general es aquello que es relevante para todos los miembros de una comunidad política porque tiene que ver con los bienes, los recursos, las funciones que articulan esa sociedad política. Interés particular. Y último, los intereses particulares son los intereses que pertenecen exclusivamente a una persona. Iván Alonso indica que cuando uno persigue interés particular en un mercado abierto, uno termina favoreciendo el interés general, mientras que cuando la ley favorece a un interés particular, se desvían recursos hacia fines menos productivos y eso reduce el bienestar del país. Gracias.
Sigo yo con la otra, ¿cierto? Los tipos de contrato privado según el Código Civil. Contrato unilateral es el que genera obligación solo para una de las partes que no contrae obligación alguna. Contrato bilateral es cuando los contratantes se obligan mutuamente. Contrato oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y contrato gratuito o en beneficencia es aquel que solo una parte obtiene el provecho. Tipos de contratos privados. Contrato conmutativo, cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Y contrato aleatorio oneroso es cuando la presentación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida. Tipos de contratos privados. Contrato principal. El contrato es el principal cuando subsiste por el mismo sin necesidad de otra convención. Contrato accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Contrato real. Es cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Contrato solemne. Es solemne cuando está sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Y el consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Principios de la contratación privada. Abuso del derecho. Este principio se considera un aspecto dentro del conjunto de obligaciones basado especialmente en lo contrario de dar cumplimiento al debido destinado o asignado para el cumplimiento de dicho contrato privado. La autonomía de la voluntad. Este principio se basa especialmente en la voluntad que tiene cada contratante de aceptar o no aceptar la propuesta. La buena fe. Por buena fe se entiende que es aquella forma de actuar las dos partes frente al negocio presente, estimando los derechos correctos para interceder mediante ellos. Y la consensualidad, nos referimos a aquel principio donde el contrato se formaliza por el mero consentimiento de las dos partes. Otros principios de la contratación privada. La costumbre. Aparece y ayuda a aquellos contratos donde específicamente no se asigna alguna ley. Por dicho motivo aparece este principio que se define en gran parte como una serie de actos realizados de una misma forma de la cual se desprende la costumbre. Enriquecimiento sin causa. Se define como aquella acción en que una de las dos partes tiene un aumento en su patrimonio, pero causando una disminución en la otra parte, causando un daño, ya que esa está tomando beneficios de sus bienes o sus acciones. Error común. Hace referencia a aquel momento en que una persona o varios cometen un error, el cual se considera común. Imprevisión. La imprevisión es aquel principio que define lo que se estableció dentro de las obligaciones que le tienen las partes para cumplir un contrato en la forma como se acordó. Y la relatividad se da acordando que solo las personas incluidas dentro del contrato podrán ser acreedores y deudores. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias.